breve síntesis curricular. El magíster Gabriel Bustamante Peña es abogado, es magíster en estudios políticos, se ha desempeñado como subdirector de la Unidad para las Víctimas, es defensor delegado para la orientación a las víctimas, jefe de la Oficina de Atención a las Víctimas, Jurisprudencia Especial para la Paz. Actualmente es asesor de la Defensoría del Pueblo, consultor del Instituto de Estudios del Ministerio Público y miembro del equipo académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Oficina de Colombia. Y el tema de su ponencia el día de hoy será la reconfiguración de los derechos humanos en América Latina. Sin más preámbulo, le damos la palabra al magíster Gabriel Bustamante. Adelante. Muchísimas gracias y bueno, un saludo muy especial y muy fraterno a todas las directivas y estudiantes de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo de México y lo mismo pues a los compañeros directivas y alumnos de la Universidad Cooperativa de Colombia, a los compañeros de este conversatorio de derechos humanos y a todos los que en diversas partes nos acompañan hoy en esta importante reflexión. Bien, vamos a tocar un tema bastante, digamos, contemporáneo y es, como dice el título de la ponencia, la reconfiguración de los derechos humanos. Y le hemos puesto ahí ese apellido en América Latina porque va a tener mucho que ver con los choques que de alguna manera se presentan en la visión que frente a los derechos humanos se tiene en la cotidianidad de nuestros países y cómo ha sido esa relación con esa teoría que es una teoría jurídica, pero también política, pero ante todo hay un choque desde la ética. De eso vamos a hablar en estos pocos minutos y a dejar unas preguntas planteadas más que unas respuestas profundas al respecto. Lo primero que quiero entrar a colocar sobre la mesa es que cuando hablamos de reconfigurar o que hemos reconfigurado los derechos humanos en América Latina, la reconfiguración es una palabra que viene de la informática, ¿no? Y que quiere decir cambiar algo, alterar los significados o las imágenes que tenemos, especialmente del lenguaje de la informática. Es muy parecida a la palabra, tiene que ver mucho con una palabra que se usa en filosofía, que es la de construcción. Entonces vamos a hablar de construir los derechos humanos, no en el campo de destruir lo que hay de derechos humanos, sino todo lo contrario, de cambiarle la forma como los hemos mirado tradicionalmente y que tiene que ver precisamente con las situaciones que está viviendo el mundo hoy, las situaciones que está viviendo América Latina y que hacen que de una u otra manera nos estemos replanteando la forma de ver el mundo y dentro de esto una discusión muy importante que es la de los derechos humanos. El filósofo Jacques Derrida, que es como el filósofo de la deconstrucción, nos dice que ahí donde no hay conflicto, ni pugnacidad, ni un enfrentamiento notorio, pues la deconstrucción no tiene nada que hacer. La deconstrucción es cuando pasa todo lo contrario, ¿no? Hay un concepto, hay una palabra, hay un significado que tiene precisamente una inherente condición de benevolencia absoluta, o sea, todo el mundo se adhiere a él, como ha pasado muchas veces con los derechos humanos. Y en ese sentido, nos dice Derrida, ahí cuando hay una aparente paz con un concepto, con una palabra, porque ninguna palabra es inocente, cuando hay una aparente paz, nos dice Derrida, es donde más hay que sospechar que se esconde la mayor violencia, porque esa aparente paz en las palabras, en los conceptos, lo que nos denota es que ha desaparecido cualquier interpretación adversa o contraria a la misma. Entonces, sobre esa base es que vamos a discutir sobre los derechos humanos, además en una época muy especial, ¿no? Acabamos o estamos pasando por una pandemia. Y las pandemias son lo que en la filosofía se llama las situaciones límites. O sea, esas ocasiones en que la fragilidad de la humanidad, la finitud de la humanidad, los límites, la impotencia humana, pues se expone, se pone en evidencia. Y lo que ha colapsado con esta pandemia precisamente es uno de los sustentos de los derechos humanos, por lo menos de la visión liberal de los derechos humanos, que es la herencia que tenemos nosotros, que es el concepto del individuo. El individuo ha colapsado en medio de la pandemia.
Entonces no podemos seguir hablando más de individuo como lo hemos hecho hasta ahora. Esa es una de las lecciones de la pandemia. Y básicamente porque ya nos dimos cuenta que nadie puede salvarse solo, que tenemos que replantearnos ese modelo de competencia que nos ha vendido el neoliberalismo, ese gen egoísta, ese individualismo a ultranza, ese sálvese quien pueda. Y estamos viviendo, fruto de la pandemia, un tiempo trastocado. Y en ese tiempo trastocado que tenemos hoy, el concepto mismo de derechos humanos se ha derrumbado, por decirlo de alguna manera. Antes de la pandemia, pensemos nomás lo siguiente, si se nos hubiera preguntado qué derecho es más importante, el derecho a la salud o el derecho a la libertad. Y sin dudarlo, muchos de nosotros, por no decir todos, hubiéramos dicho la libertad. Sin embargo, hoy nos hemos dado cuenta que la salud quedó por encima de la libertad. Y quedamos un poco desubicados porque nos tocó restringir la libertad por el derecho a la salud. Pero además ni siquiera el derecho a la salud del individuo, sino el derecho a la salud pública, para proteger los sistemas de salud pública por encima del derecho a la libertad del individuo. De eso trata precisamente cómo se van deconstruyendo, reconfigurando los derechos, en este caso en la pandemia, pero vamos a analizarlo más en el contexto latinoamericano, de cómo esos derechos humanos de tradición liberal pues han tenido algunos choques con la cotidianidad, los usos y costumbres y la realidad pragmática de lo que componen nuestros pueblos, que son unos pueblos pluriétnicos y multiculturales, donde muchas de las categorías de los derechos humanos, sobre todo los de la tradición liberal, pues no encajan y muchas veces chocan. Bien, pero continuando con esta discusión, básicamente que nos trajo la pandemia, una última reflexión que es muy importante para reconectar con lo otro, digamos, la prueba más contundente de que debemos cambiar de chip, o sea, reconfigurarnos, es la degradación ética contemporánea y que se vio en la pandemia de muchas formas, pero se vio también a nivel de preguntas que se hacían en la pandemia. Recordemos que se nos decía qué es o cuál es el valor más importante, la vida, la salud o la economía. Entonces, ¿quién nos dijo o a qué hora nos dijeron que la economía era un valor? Y ya ese solo hecho de poner en la misma categoría la vida, la libertad, la salud con la economía, ya esa sola pregunta nos puso a perder como humanidad. De ahí que tenemos que replantear cuál fue el camino que han cogido jurídica, política, pero sobre todo éticamente la discusión de los derechos humanos. Bien, este pequeño espacio de reflexión que vive la humanidad, pues lo que vamos a hacer entonces ahora sí para ver la reconfiguración de los derechos humanos en América Latina, obviamente es tomar distancia de la visión europea, de la visión liberal de los derechos humanos y por ende de la visión que sostiene el proyecto de la modernidad y el proyecto económico del capitalismo mismo. Ahí es donde vamos a empezar a encontrar las reflexiones sobre las cuales queremos dejar planteadas unas preguntas, queremos dejar planteadas unas inquietudes de nosotros que estamos en este momento, no solo estudiando los derechos humanos, sino defendiéndolos y aplicándolos muchas veces desde nuestras diversas posiciones en el Estado, en la sociedad. Bien, Hannah Arendt nos decía que, en el texto maravilloso de los orígenes del totalitarismo, nos decía que no nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo sobre la base de la solidez de nuestra decisión, que ahí está el componente ético muy fuerte, de garantizarnos mutuamente los derechos para todos. Y quiero traer a colación esa frase de Hannah Arendt porque tiene que ver mucho con esta discusión que estoy planteando de los derechos humanos, en el sentido de que aquí lo que se trata es precisamente de abordar el problema de lo humano, que a lo largo de la historia lo hemos tenido como esa naturaleza humana, como esa posición donde el hombre se ha preocupado por preguntarse por su esencia, ¿no? O sea, la diferencia con lo no humano, lo animal o lo natural.
y además por las razones de su existencia, o sea, un pensamiento teleológico donde el hombre se diferencia de lo no humano, o sea, de la naturaleza, pero además en ese proyecto de la modernidad se coloca por encima de la naturaleza misma y se arroga el derecho de explotarla ilimitadamente, y a eso lo llamamos progreso y desarrollo. Entonces, desde el humanismo renacentista hasta los humanismos críticos modernos, nosotros encontramos tres valores fundamentales sobre los cuales esa humanidad se configura como subjetividad, que es la libertad, la igualdad y la dignidad. Entonces, cuando se niegan estas tres características principales del ser humano, se dice que nos encontramos ante acciones degradantes o inhumanas. Entonces, ¿cómo invocamos ahora sí los derechos humanos? ¿Como un discurso ético? Entonces ahí ya empieza la deconstrucción o la reconfiguración del término. ¿Por qué? Porque la ética es la afirmación, en últimas, la ética lo que significa la afirmación de la vida. Y no solo la vida de la especie consciente que toma las decisiones, que es la especie humana, la única capaz de avisorar un futuro y tomar decisiones, y por ende viene su categoría ética, sino la vida en todas sus expresiones. Entonces, en el conjunto de lo que representa la vida y la naturaleza. Y ahí ya ese concepto de derechos humanos comienza a tener problemas. Entonces, los derechos humanos ya empezamos a entender que son un discurso europeo, liberal, que sostiene el proyecto de la modernidad y sostiene el capitalismo, y que se han, digamos, empoderado o han triunfado sobre otros conceptos que perdieron en la historia y que hoy en América Latina y en los últimos años han empezado a ganar unas reivindicaciones, y por lo cual decimos que se ha reconfigurado lo que conocemos como derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la tradición liberal de los derechos humanos se enmarca, vuelvo y repito, en este concepto de individuo. Y ese individuo en el marco de que vive en una sociedad, una colectividad. Y de ahí también vienen algunos derechos que hay que entenderlos desde el punto de vista del individuo en la tradición liberal. Son los derechos colectivos o del medio ambiente, o los que conocemos como de tercera generación, que no reconocen derechos más allá del individuo. O sea, reconocen derechos en cuanto ese individuo vive en una colectividad, y menos se reconocen derechos a la naturaleza. Cuando hablamos de los derechos colectivos o del medio ambiente, se habla de proteger al hombre que usa y se beneficia de la naturaleza. Entonces estamos hablando de un discurso totalmente antropocéntrico. Perdón. Entonces, en términos pragmáticos, además, el solo hecho de ser humanos no nos genera reivindicaciones reales inherentes a nuestra condición humana, ya que valores como la libertad, la dignidad y la igualdad se mueven más que en el derecho, se mueven en el campo de la ética. Entonces, y ya sabemos además que el derecho poco tiene que ver, y esto es muy duro, pero es así, poco tiene que ver el derecho con la ética, y poco tiene que ver el derecho con la justicia. En la historia del derecho lo que vemos precisamente es una lucha constante y un cambio constante para que el derecho en el campo de la ética y la justicia vaya cambiando. Y lo vamos a ver muy bien cuando ya entremos en la parte final de esta conversación sobre lo que es la reconfiguración de los derechos en América Latina. Entonces, desde el principio, y aquí viene el punto fundamental, desde el principio ya de esta discusión, ya autores, por ejemplo, como Juan Jacobo Rousseau nos había dicho que quien tiene derechos no es el hombre, que quien tiene derechos es el ciudadano. Ahí ya hay una clave muy, muy importante, que es la clave de esta discusión. Y entonces, la pregunta fundamental, cuando hablamos de derechos humanos, si esos derechos pertenecen al ciudadano, reconocido como ciudadano
y quién no? Esa es la pregunta fundamental cuando hablemos de derechos humanos. Esa fue la pregunta fundamental que se hizo Olin de Gouges en el marco del triunfo de la Revolución Francesa, cuando Olin leyó los derechos del hombre y del ciudadano, cuando las mujeres habían participado activamente en la revolución y ya instaurado la revolución, ya instaurado el gobierno liberal, lo primero que hicieron fue quitarle los derechos a las mujeres. Y miren ustedes, derechos del hombre y del ciudadano. Y se excluyó del concepto de ciudadanía y de derechos a las mujeres. Por eso Olin de Gouges escribe el texto Los derechos de la mujer y de la ciudadana. Acto de irreverencia junto a muchos otros que la llevaron a la muerte en la guillotina. Pero también esa pregunta de quién es ciudadano y quién no, estamos en el campo de las exclusiones, que es el gran campo de discusión en América Latina. Esa discusión también se la dio Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, mis queridos amigos mexicanos, frente al trato que le daban los españoles a los indígenas. Y por la misma época, en 1540, Vasco de Quiroga, el fundador del Colegio San Nicolás de Obispo, que funda este colegio además para brindar protección y educación a los indígenas. Colegio que es el origen de nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que me siento honrado de compartir este espacio con ustedes junto a la Universidad Cooperativa. Y también es esa pregunta de quién es ciudadano y quién no, o sea, quién tiene derechos y quién no, que insisto, es la pregunta fundamental en los derechos humanos, pues se la hizo nuestro santo Pedro Claver, que empezando el siglo XVII se convierte en el defensor de los esclavos, de esas personas que han sido secuestradas y traídas en jaulas para vivir como esclavos en América. En Cartagena de India, San Pedro Claver hace toda una defensa de los esclavos africanos y esa reivindicación como seres humanos y en su búsqueda de que tuvieran derechos. Pero miren aquí lo particular, por eso decimos, el derecho no es ética ni el derecho es justicia. Olin de Gouges, Fray Bartolomé de las Casas, el Tata Vasco, como le decían los indígenas, y Pedro Claver tuvieron que oponerse al derecho mismo para buscar que hubieran garantías para las poblaciones excluidas de la condición de ciudadanos humanos. Entonces, estamos viendo cómo esa reconfiguración se da a partir de las exclusiones. Bien, vamos a ir a cerrar esto con 3 reflexiones fundamentales de la experiencia colombiana en esta reconfiguración de los derechos humanos que hemos tenido a partir precisamente de la aceptación y la deconstrucción del concepto liberal de derechos humanos dotado en el individuo. Y una primera tiene que ver con las poblaciones campesinas tradicionales, las poblaciones campesinas tradicionales en Colombia, que es un fenómeno que se repite a lo largo de América Latina, viven en zonas rurales extensas con un grado de abandono estatal o una inexistencia de instituciones estatales inmensa, donde no se ha desarrollado el concepto de ciudadanía como lo ha entendido Occidente o Europa, y donde las comunidades campesinas se tienen que organizar y que tuvimos en las ciudades. Y a partir de esa relación de comunidad profunda han empezado a reclamar derechos humanos distintos, los derechos de la cultura campesina. En el marco del acuerdo de paz que está viviendo Colombia, cuando se empezó a discutir con ellos y se habló de ciudadanía rural, por ejemplo, los movimientos campesinos se negaron a usar el concepto ciudadanía rural y prefirieron y dejaron plasmado que querían que los llamaran comunidad campesina. Entonces, desde lo campesino, desde la cultura tradicional y desde la relación particular que tienen las comunidades campesinas tradicionales con el territorio,
existe y se está dando en América Latina una reconfiguración o una primera reconfiguración de los derechos humanos. Viene una segunda, mucho más fuerte, que es la reconfiguración étnica. Desde la visión occidental se ha equiparado los colectivos, las asociaciones, un club de fútbol, un partido político, un sindicato o una empresa con un grupo étnico, siendo conceptos y siendo realidades absolutamente diferentes. En Colombia, me quedan, bueno, unos minutitos. En Colombia incluso se equipara la reparación colectiva con la reparación étnica, lo cual ha traído bastantes problemas. Porque la reconfiguración étnica de los derechos humanos sí es mucho más grande. Entonces aquí tenemos el reconocimiento en Colombia por la vía de la Corte Constitucional y el reconocimiento en muchas partes de América Latina de que un pueblo étnico, un pueblo indígena, por ejemplo, es un pueblo que es más que la suma de sus miembros. Y estamos hablando de un reconocimiento donde este pueblo étnico es un solo organismo vivo. Esa comunidad étnica, ese pueblo indígena tradicional, además tiene una relación intrínseca con el territorio, o como ellos la llaman, la Pachamama, la madre tierra, una relación milenaria que hace que territorio y pueblo indígena generen un todo común, indivisible e inseparable. Desde esa condición, que es una condición nueva, que es una condición de América Latina, es una reivindicación que hoy está inclusive en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, desde esa condición se ha reconfigurado también de forma sustancial los derechos humanos acá, a través de los derechos humanos que se reconocen a ese nuevo ente de derechos, que vuelvo y repito, no tiene nada que ver con los colectivos que conoce Occidente, sino que es un colectivo étnico que junto con el territorio y la naturaleza conforman, como lo ha dicho la Corte Constitucional Colombiana, un solo organismo vivo. Y termino con la tercera reconfiguración y de pronto la más fuerte, pero de pronto la que más nos debe llamar la atención, porque es la discusión ética más fundamental que estamos dando en este momento. En este momento la humanidad está en una crisis ambiental. Y traigo a colación qué quiere decir crisis, que es un concepto que viene de la medicina. La crisis es el momento en que un cuerpo enferma y muere o se recupera. Ese es el momento. Y cuando hablamos que estamos en una crisis ambiental, en este momento sí que es verdad que estamos en crisis ambiental. El mundo está a punto de fallecer como lo conocimos y de fallecer como especie humana. Entonces, ante esa crisis viene toda una discusión filosófica, política y jurídica que reconfigura los derechos humanos, pero que en América Latina hace mucho rato se había dado esa discusión por toda la tradición de los pueblos tradicionales campesinos, afrodescendientes y sobre todo indígenas. Entonces, toda la discusión que estamos dando hoy es si por encima de los derechos humanos hay unos derechos más importantes, unos derechos continente, como los llama Zaffaroni, unos derechos que es éticamente imprescindible colocar por encima de los derechos del hombre y que son los derechos de un ente superior al cual el hombre debe retornar desde el punto de vista filosófico y político y jurídico, y es los derechos de la naturaleza. Entonces ha habido toda una reconfiguración, vuelvo y repito, a partir de todas las cosmovisiones indígenas y de todo el derecho propio que tenemos en América Latina, de los derechos humanos ya no como un derecho que se coloca por encima de los derechos de la naturaleza, además con un proyecto económico como el capitalismo y que nos ha llevado a la crisis ambiental actual, sino los derechos humanos en un retorno a la naturaleza, en una nueva relación de vernos en el mundo y de interrelacionar con los demás seres vivos y con la naturaleza en su conjunto, y que nos ha llevado necesariamente a una nueva discusión filosófica, una nueva discusión política y una nueva discusión jurídica. Ya en Colombia tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que le da derechos a la cuenca de un río. Ya no derechos a los habitantes para gozar de la cuenca, no, el sujeto de derechos es el río. Ya en el decreto ley indígena de reparación de víctimas,
la naturaleza es una víctima sujeta de derechos. Y poco a poco en nuestras legislaciones y en nuestras discusiones académicas y en nuestro accionar político estamos viendo la necesidad ética de que, vuelvo y repito, se reconfiguren los derechos humanos para precisamente responder a ese gran reto que tenemos de darle derechos a la naturaleza como la única opción que tiene la humanidad de salvarse en medio de la crisis ambiental que está viviendo el mundo. Se me acabó el tiempo, entonces con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Bustamante. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Las preguntas se realizarán al final de las 4 ponencias.